Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto para mí estar aquí y compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor para nosotros. Hoy vamos a concluir toda esta serie que hemos estado viendo con el pastor Alberto sobre los altares. Y el tema de hoy está relacionado con el altar y la adoración. ¿Qué relación guardan estos dos? Y quisiera que por favor nosotros fuéramos a Juan capítulo 4, versículos 19 en adelante. En esta ocasión Jesús está hablando con la mujer samaritana. Jesús hace ciertas aseveraciones sobre la condición de la mujer samaritana y ella entiende que está delante de una persona especial, que es más, ella dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le dice: no soy profeta. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer desde el versículo 10. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, déjeme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer samaritana toca otro tema sobre el Mesías. Pero lo interesante de esta porción que acabamos de leer es que la mujer entiende que está delante de una persona sabia, una persona que viene de Dios. Inmediatamente el tema que salta de ella es el lugar donde se debe adorar. Y es muy interesante que nosotros notemos esto, porque al parecer esta inquietud ella la tenía hace mucho tiempo. Pensemos, porque en aquel tiempo todavía el Señor no había mostrado todo lo que nosotros hoy conocemos. Y era muy duro para los samaritanos entender que cada año en Jerusalén subían todos los judíos al templo de Jerusalén a adorar, pero ellos eran excluidos. Entonces había una necesidad en ellos que no había sido satisfecha. Todo hombre, toda mujer es un adorador. Nosotros nacimos con esa
esa facultad, es una facultad que Dios nos dio. Y es una necesidad, tal como nosotros respiramos, tenemos la necesidad de adorar. Ahora, ¿a quién adoramos? ¿O qué adoramos? Ya eso es otro asunto. Pero la necesidad del hombre es adorar. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración es en el libro de Génesis, donde vamos a ir allá. Génesis capítulo 22, versículo 5. Es el pasaje donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Qué petición tan difícil, ¿no? Que Dios le pide a Isaac, a Abraham: sacrifica a tu hijo en el monte que yo te voy a mostrar, en la región de Moriah. Algunos dicen que es exactamente allí donde se construyó el templo de Jerusalén. La tradición judía dice eso. Pues no está del todo claro, pero pues ellos asumen eso. Y fíjense lo que dice en Génesis 22:5, para ponernos en contexto. El Señor le pide a Abraham que sacrificara a Isaac en una región llamada, en una zona montañosa llamada Moriah. Allí Abraham llevó leña, preparó todas las cosas para el holocausto, pero no llevaba nada. Entonces, en ese exacto momento, Abraham le dice a los trabajadores o a sus siervos, les dice: quédense aquí, mientras que yo voy con mi hijo y volveremos. Vamos a leerlo. 22, versículo 5. Génesis 22, versículo 5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La palabra que se usa en hebreo allí es ishtahabah, y no está traducida literalmente como adoración. La palabra adoración realmente no está en el idioma hebreo, es una palabra latina, y adorar viene de la palabra ad, y que significa hacia, y orar, pues oración, significa literalmente orar hacia, o rendir culto a alguien, o postrarse delante de alguien, la palabra adoración. Pero ishtahabah es más entendido como un profundo respeto, como una profunda honra. Yo quiero leerlo, que conseguí aquí, sobre esta palabra. ¿Y por qué enfatizo en esto? Mi esposa casi no le gusta que yo hable sobre los términos, pero es bien interesante entender cómo los judíos entendían la adoración. Dice que la adoración escritural está relacionada con los sacrificios de los animales y el servicio sagrado en el tabernáculo y el templo. Según el diccionario, la palabra hebrea ishtahabah significa inclinarse, prosternarse, postrarse, rendir homenaje, arrodillarse, adorar. La palabra viene de shahá, que significa encorvarse, inclinarse, doblarse, bajar la cabeza, estar humillado. Y es precisamente lo que significa la palabra ishtahabah, humillarse. Ahora, es la primera vez que aparece en la Biblia. Y hay una ley en el estudio bíblico que dice que la primera vez que aparece una palabra, esa palabra ya queda definida por ese contexto. Ahora, lo que sigue después es la correcta definición de lo que es adoración. Abraham literalmente prepara un sacrificio. ¿Y qué va a sacrificar? Lo más amado por él. Entonces, eso es adoración. Eso es adoración, sacrificio. Ahora, humillación. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el altar? Pues precisamente porque el altar es una expresión de adoración. O sea, el hecho de que nosotros en nuestras casas nos preparemos un sitio para honrar al Señor es adorar. Ahora, hemos aprendido que nosotros somos el altar.
¿sí? Como lo dice en Romanos capítulo 12. Dice, vamos a leerlo, Romanos capítulo 12. ¿Me acompañan ahí, por favor, en sus Biblias? Romanos capítulo 12 dice, así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Es vuestro culto racional. Y precisamente eso es lo que Pablo nos quiere enseñar, que nosotros somos el altar, que nuestro cuerpo es un altar y que desde aquí nosotros presentamos sacrificios al Señor y somos portadores de su presencia. Ya hemos hablado mucho sobre el altar. Hemos dicho que el altar está relacionado con sacrificio, con disposición, con comunión, con intimidad, con honra. Está relacionado con humillación, con sumisión, con entrega. Eso es el altar. El altar es la expresión de la adoración, donde nosotros le decimos al Señor que lo amamos. Ahora, la palabra dice que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Precisamente quiero hablarte de Abraham. Abraham era un hombre de altar. Fíjate que Abraham está en la Biblia descrito como un hombre que tuvo mucha transitoriedad, es decir, un hombre que estuvo pasando por muchas etapas. Un hombre que tuvo que moverse de tierra en tierra, porque Dios le decía, muévete, ya es hora de que partas. Era un hombre guiado por el Señor directamente. Pero Abraham en cada etapa especial levantó altares. Y para ello te voy a llevar a... vamos a ir primero a Génesis capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Génesis capítulo 12. Volvemos a Génesis. Dice, en versículos 7 al 9, dice, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al norte, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Mire lo que sigue ahora. Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Bueno, miren, allí nosotros encontramos que Abraham edificó un altar precisamente donde Dios lo llevaba. Hay varios pasajes en Génesis donde se habla sobre el altar. Y esto significa que Abraham estaba comprometido y estaba diciéndole al Señor, bueno, tú eres mi Dios, ya no hay otro Dios aparte de ti, yo sigo tus ordenanzas y esto que estoy haciendo es para honrarte. Y a menudo en los altares, bueno, el tema de los sacrificios ya vino mucho tiempo después cuando Dios ordenó a Moisés estas costumbres, pero generalmente los altares eran unas pilas de piedra que servían como testimonio para que Abraham nunca olvidara lo que Dios le había dicho. Él ni sus descendientes debían olvidar lo que Dios estaba haciendo. Es decir, los altares eran construidos con pilas de piedra así. Servirían también como testimonio que recordara cada etapa del caminar de Abraham. Cada altar representaba un momento especial con el Señor. Es decir, no solo Abraham se derramaba delante del Señor, decía, mi vida es tuya, sé que tú y yo tenemos un compromiso, tenemos un pacto, sé que tú y yo tenemos una relación y que yo soy tu hombre y que tú eres mi Dios y que a ti sirvo y todo lo que me pidas yo lo voy a hacer, tengo tu marca sobre mí. La vida de Abraham estaba determinada por esto. Y quiero que entendamos este principio el día de hoy. Porque nosotros debemos ser hombres y mujeres de altar. El altar somos nosotros.
de nosotros debe salir adoración hacia el Señor. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Anteriormente los sacrificios solo los presentaban los sacerdotes. Cada año para lograr la paz entre Dios y el pueblo, es decir, la relación entre Dios y el pueblo debía ser nuevamente puesta a cuentas, debía ser nuevamente, por decirlo así, renovada con las ofrendas de paz, con los sacrificios de paz. Pero ahora nosotros entendemos que mediante la sangre de Jesús hemos tenido la paz una sola vez y para siempre. Y esto significa que la adoración en nosotros debe ser constante, constante, constante. Bien, una vez ya definido esto, yo quisiera que nosotros habláramos sobre un hombre llamado Salomón. Te he hablado de Abraham para que logremos una definición sobre la adoración, porque los referentes que tenemos sobre la adoración precisamente son estos. Ahora yo quiero hablarte sobre un hombre que entendió lo que era la adoración, pero que su corazón no fue totalmente recto delante del Señor. Y está puesto allí como una advertencia para nosotros. Y ustedes me disculparán si estoy saltando de un lugar a otro, pero quiero especificarte lo que el Señor me ha estado hablando sobre este hombre, que es Salomón, el hijo de David, a quien Dios le concedió el privilegio de construir el templo en Jerusalén. Y para ello yo quisiera que nos fuéramos a Primera de Reyes, que es el lugar donde se encuentra la historia de nuestro amigo Salomón. Vamos a leerlo aquí en estas versiones para que nos queden un poquito más claro, ya que el lenguaje que se usa es un español antiguo. Entonces, estoy usando la nueva traducción viviente. Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 49. Dice la palabra del Señor en esta porción, dice: el altar de oro. Pueden leer desde el 48. Dice: Salomón hizo todo el mobiliario del templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 en el sur y 5 en el norte, frente al lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, todo de oro, los cuencos pequeños, las despabiladeras, las lámparas, los tazones, los cucharones, los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo, y las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, con el frente revestido de oro. Yo te digo que todo esto la Biblia lo especifica para que nosotros entendamos la calidad de la construcción que hizo Salomón. Y están allí para servir de testimonio a nosotros de la calidad de altares que nosotros tenemos que ser. Y el oro que usaban no era un oro barato, era un oro finísimo. Tal vez oro que había sido obsequiado por otros reyes, como por ejemplo la reina de Saba, que lo visitó, y otras personas que estaban alrededor del reino de Salomón. Salomón fue un hombre muy próspero. Déjame decirte algo sobre él. Dios le concedió el derecho a Salomón de poder edificar y no a su padre, David. Y esto significa que Dios haría una concesión especial a él. Ahora, quiero decirte algo, porque es que Salomón, aún estando en el reino, ofrecía sacrificios a los ídolos. Y cuando Dios se presenta a Salomón, él estaba ofreciendo sacrificios a otros ídolos. Entonces no es que de pronto Salomón se casó con otras mujeres y después de eso fue que perdió su comunión con Dios. No, ya Salomón permitía en Jerusalén
y en otros sitios aledaños lugares altos. Déjame definirte qué es un lugar alto. Un lugar alto no necesariamente tenía que ser un sitio en una montaña. Un lugar alto es considerado alto precisamente por el carácter espiritual que tiene, por el servicio que allí se presta. Entonces podía ser en un valle, podía ser en un lugar oculto, y generalmente eran en las montañas, pero no necesariamente eran lugares altos porque estuvieran en las montañas. Eran lugares altos porque allí se ofrecían sacrificios. Salomón, siendo un siervo del Señor, hacía estas cosas, a pesar de haber visto a su padre. Pero todas estas cosas son consecuencias de la paternidad, de una paternidad defectuosa, como todas las paternidades humanas. Sin embargo, Salomón no escatimaba nada para ofrecer sacrificios al Señor. Era un hombre que en extremo se desbordaba en la adoración al Señor. Sin embargo, aún así él permitía en Jerusalén que hubiese amonitas, hititas y otras regiones cercanas para que tranquilamente ofrecieran sacrificio a Moloch, a Baal, a Astoret, que eran los dioses de aquella época. Y esto lo hacía, me imagino yo, pues saco esta conjetura tal vez para guardar la paz con ellos y para permitirles una estadía a ellos tranquila. Mucha gente vivía allí de otras regiones, porque como el reino de Salomón estuvo en paz con mucha gente, entonces fue así. Fíjense esto. Luego vemos en los capítulos 8 de Primera de Reyes que Salomón lleva el arca del pacto allá, y la gloria del Señor llena el templo. Entonces Salomón ve la gloria del Señor no solamente en un sueño, que es cuando ya él dedica el templo. El Señor se le aparece en un sueño y el Señor le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría, entonces el Señor lo bendice. Y luego que ya empiezan a hacer Salomón restablece el culto al Señor en Jerusalén, en el templo, después de haberlo construido, que se llevó 20 años en hacerlo. No fue de la noche a la mañana, fueron 20 años. Una vez restablece el sacrificio, entra el arca del pacto, trasladan el arca del pacto al templo de Jerusalén, donde están las tablas allí dentro del arca, y la gloria del Señor llena la casa. Y el Señor le responde a Salomón y le dice una cantidad de promesas increíbles. Y Salomón presenta ofrendas al Señor, tantas que incluso ya el altar se queda pequeño y hace muchos sacrificios. Entonces para ellos la adoración era sacrificial. Pero nosotros vamos a leer ahora en Primera Reyes capítulo 11, y la historia tiene un giro bastante desafortunado, diría yo, para Salomón. Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a leerlo. Capítulo 11, vamos a leerlo. Dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de, miren, Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas, quienes posteriormente pues han sido enemigos de Israel todo el tiempo, pero como estaban en paz en ese momento, recordémoslo, Salomón hizo alianzas con todos esos pueblos, y la mejor manera de pactar una alianza con ellos era una boda. ¿No les parece eso algo familiar? La mejor manera de hacer una alianza entre dos partes era una boda. Y es precisamente lo que Dios no quería que Salomón hiciera. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real,
y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Miren lo que dice. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otros para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó estos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a David tu padre no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así no le quitaré el reino entero, lo dejaré al rey, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Miren, lo que nos está diciendo el Señor aquí es muy claro. Él nos dio una orden. Él nos dio una orden. Pero más que una orden, es un compromiso. Es una demanda que nos dice: miren, si ustedes quieren comunión conmigo, yo debo ser solamente su Dios, único Dios, no otro. Yo soy uno solo, yo no comparto mi gloria con nadie. Fue lo que el Señor le dijo a los israelitas. Yo no comparto mi gloria con nadie. A otro no daré mi gloria, dice el Señor. La palabra nos dice en los capítulos siguientes que el Señor levantó enemigos a Salomón, que quitaron la paz del reino. Entonces, de allí nosotros aprendemos un principio muy importante, y es el siguiente: la estabilidad de nuestras vidas dependen de nuestra fidelidad al pacto que hemos hecho con el Señor. Ya no estamos según el pacto que hizo Abraham con Dios, o el pacto con el Sinaí, perdón, no estamos con el pacto que hizo Dios con Moisés, sino que ahora estamos con el pacto que es en Cristo Jesús. Y aquí nosotros ahora hemos hecho un nuevo pacto. Él ha hecho un nuevo pacto con nosotros, más bien, a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, en respuesta, nosotros somos exclusivamente una posesión del Señor, marcados por Él, solo para Él. Entonces, ya una vez siendo nosotros posesión del Señor, nación santa, linaje escogido, nosotros debemos ser fieles al Señor. Y si nosotros somos fieles, nuestra vida tendrá estabilidad. Pero si nosotros somos infieles, nuestra vida no tendrá estabilidad. Y muchos de nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Ahora, no estoy diciendo que siempre las cosas malas que nos suceden son porque hemos sido infieles al Señor. En muchas ocasiones son situaciones que el Señor permite para formarnos, para un propósito. Pero hay otras que vienen por causa de un pecado. Y específicamente el pecado es adorar a otro Dios. O sea, el pecado es errar. La palabra pecado significa errar al blanco. Es precisamente desviarnos. La mejor manera de adorar al Señor es obedeciéndole,
La mejor manera de adorar al Señor es honrándole, es ofreciéndonos a nosotros como sacrificio vivo y santo, agradable delante de Él. Es decir, desde que respiramos, nuestra respiración, nuestra obediencia, todo lo que hacemos es adoración. Incluso la manera en la que trabajamos, nuestros trabajos son adoración al Señor. Adoración no es cantar, porque es posible nosotros cantar canciones muy lindas, con mensajes muy hermosos, pero tener el corazón lejos. Adoración no es sencillamente dar lo que me corresponde cada mes. No. Es entregar el corazón completamente a estas cosas. Son expresiones de la adoración. Podríamos incluso decir que la adoración es una expresión de nuestro amor al Señor. Es amor puro al Señor. ¿Dónde está tu corazón? Porque si tu corazón se ha desviado como el corazón de Salomón, esto es terrible. Si mi corazón se ha desviado, porque muchas veces se ha desviado, le he pedido al Señor que me libre de esto y que me permita volver a Él y arrepentirnos. Es un arrepentirse constante, es una búsqueda constante, es entender que debemos volver al Señor. Nuestro corazón es perverso y es engañoso. Y fiarnos de Él nos conducirá a caminos de muerte. Pero si nosotros, en lugar de guiarnos de nuestro corazón, nos guiamos del Espíritu Santo, entonces nosotros estaremos constantemente en el camino correcto. A pesar de que Abraham era un hombre lleno de falencias, a pesar de que Abraham era un hombre débil, tal vez, y con pasiones, Abraham fue un hombre fiel al Señor. Siempre retornó al camino. Siempre obedeció al Señor. Así que si tú has desviado tu camino, retorna al Señor, porque en Él hay amplia entrada, hay perdón, hay misericordia. La cruz fue el precio para que la puerta fuese abierta totalmente de par en par. Vuelve al Señor, retornemos al altar, vuelve a la adoración, mira de dónde has caído, vuelve a tu primer amor, vuelve a llenar tus vasijas con aceite, iglesia amada. El Señor, por el Espíritu Santo, en estos tiempos nos ha hecho entender que el altar y la oración son los requerimientos del Señor para este tiempo específico. No es casualidad que el Señor nos ha guiado o ha guiado al pastor Alberto para que los miércoles hemos estado hablando de la oración, y no es casualidad que hemos estado hablando del altar, porque nuevamente la iglesia debe encender el altar, la iglesia nuevamente debe encender la oración. Es momento, iglesia amada, porque los tiempos que vienen no son tiempos fáciles. Iglesia, no estamos hablando de un cliché de que los tiempos que vienen no son fáciles. Literalmente el Señor por el Espíritu Santo nos ha hecho entender que viene la persecución en la iglesia, que viene un momento difícil para nosotros como iglesia. Jamás pensamos que nuestros templos cerrarían, pero así fue. Jamás pensamos muchas cosas, pero el Espíritu Santo nos ha hecho entender por estos tiempos y que la ramita del olivo ya está brotando, y ya por ello sabemos que el verano está cerca. Así también nosotros entendemos las señales de los cielos. Vemos que cuando las nubes se acercan, posiblemente va a llover. Así como las cosas están sucediendo hoy, así como la humanidad está decayendo moralmente y decayendo en muchos aspectos, estamos en una crisis difícil de asimilar. La crisis es a nivel mundial, a nivel global, y tenemos nosotros que entender que nuestro principal ministerio es la oración
y el altar. Es honrar al Señor. Iglesia amada, es un llamado del Señor a adorarle, a bendecirle. Yo me gozo porque sé que cuando la noche es más oscura es que el día está cerca. Ya pronto amanecerá, iglesia. El Señor vuelve por su iglesia y tenemos que estar preparados. Encendamos los altares, encendamos nuestros espíritus con la llama del Espíritu Santo, con su palabra. Proclamemos a otros la verdad del Señor. Es momento de sacudirnos, es momento de despojarnos de todo peso de pecado. Es momento de sacudirnos y de correr la carrera que el Señor nos ha pedido que corramos con paciencia. Tal como Abraham, un hombre lleno de fe, caminó en los propósitos del Señor, así también cada uno de nosotros lleva su historia con el Señor, con flaquezas, con caídas, con pecados. Pero gracias a Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, que en todas estas cosas salimos airosos, vencedores, perdonados, santificados. Así que cualquiera que quiere seguir al Señor debe tomar su cruz y seguirle. Cualquiera que dice que le ama debe obedecer sus mandamientos, debe guardar sus mandamientos. Es la mejor adoración que podemos darle al Señor en este tiempo. Oh Señor, en esta hora yo clamo a ti. Agradecido, Señor. Agradecido, Señor, por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Has establecido un pacto con nosotros. Nos has señalado desposorio. Has dejado prendas de garantía. Y nos has dicho: he aquí, vengo pronto. Iglesia del Señor, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto por su iglesia. Oh, aleluya. Aleluya. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas, Dios de libertad, Dios de gozo, Dios de paz. Te adoramos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo y recuerden, manténganse fieles en la oración.